Amigas y amigos, la situación política en Bolivia de verdad que no se logra estabilizar, no bajan los ánimos de conflictividad entre los grupos antagónicos que encabezan tanto el expresidente de Bolivia, Evo Morales, y la actual presidenta interina, Yanine Áñez. Es realmente también interesante conocer esta postura que mandó al pueblo boliviano la Iglesia Católica en medio de una situación bastante caótica en el país suramericano por la crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19. En este escenario, Yanine Áñez negó este salvoconducto para los exfuncionarios de Evo Morales que se encuentran en la embajada mexicana. Quédate a conocer todos los detalles. Hola, me da mucho gusto saludarte este sábado 22 de agosto del 2020. Información relevante de lo que está ocurriendo en las últimas horas en Bolivia y vamos a comenzar con este tema que expuso el propio Evo Morales a través de su cuenta oficial de Twitter. Monopolio de suministro de oxígeno medicinal en Bolivia otorgado por el gobierno de facto a empresa Praxair es anticonstitucional y huele a corrupción. Hay otras 10 plantas y con menores precios, denuncia la Confederación Nacional de la Mediana y Pequeña Empresa. Otra también cosa importante que destacó Evo Morales es lo relacionado con esto. Amnistía Internacional presentó un informe sobre impunidad de masacres en Sencata y Sacaba, las constantes violaciones a derechos humanos y persecuciones, incluido Lucho por Bolivia, Luis Arce, el candidato del MAS a la presidencia boliviana, que lleva, por cierto, la ventaja en todas las encuestas que se han realizado. Al menos otros 20 candidatos del MAS y PSP también son procesados por el gobierno de facto y hay unos 20 detenidos políticos. Es lo que da a conocer Evo Morales, pero resulta muy interesante esta postura, este mensaje que mandó la Iglesia Católica al pueblo boliviano. Y a través de este portal del Vaticano se da a conocer lo siguiente: mensaje al pueblo de Dios en Bolivia. Los obispos reunidos del 16 al 21 de agosto en Asamblea Extraordinaria Virtual de la Conferencia Episcopal Boliviana dieron a conocer el mensaje al pueblo de Dios en Bolivia titulado Esperanza en medio de la pandemia. A través de su sistema de información de la Iglesia Católica, Iglesia Viva, los obispos reunidos en la Asamblea Extraordinaria de esta Conferencia Episcopal Boliviana saludan al pueblo de Dios que peregrina en Bolivia con el deseo de hacerles sentir su cercanía en este tiempo particular que están viviendo. Lo hacen afirmando: la pandemia del coronavirus ha traído miedo, sufrimiento y muerte a tantas familias bolivianas. Hemos vivido la pérdida de sacerdotes, familiares y personas queridas, no olvidando a nuestro querido Monseñor Eugenio Scarpellini, obispo del Alto, quien ha jugado un papel importante en la pacificación del país en momentos difíciles para construir una sociedad justa en la que todos tengamos lo necesario para vivir, respetando la pluralidad y cuidando el bien común de los ciudadanos. En la pandemia vemos un signo con el que Dios nos interpela. Es el Dios de la vida que nos dice: no temas ni te asustes, porque contigo está el Señor. En medio del dolor han brillado luces de esperanza. Y bueno, titulan esta parte así: la vivencia de la fe y la solidaridad. Como pueblo de Dios manifiestan haber sido testigos de muchos signos de vida que han surgido en medio de la pandemia. Hemos visto gente cercana a Dios, a la fe y a la iglesia. También mucha creatividad frente a la situación de crisis que estamos viviendo y muestras de solidaridad, siguiendo el ejemplo del Maestro, quien dice a sus discípulos antes de la multiplicación de los panes y peces: en muchos barrios se han creado las canastas familiares, ollas comunes y bancos de alimentos, medicinas y equipos de bioseguridad en coordinación con instituciones, pastoral, social, Caritas y parroquias con el fin de hacer llegar ayuda
a los grupos más vulnerables. La Iglesia, pueblo de Dios, se abre a nuevos caminos en la vivencia de la fe, invitando a la oración a cultivar la dimensión espiritual, a vivir y unir oración y solidaridad, a presentar en las familias cristianas viviendo y transmitiendo las celebraciones litúrgicas y retomando la catequesis por medios digitales, radio y televisión para fortalecer la fe y la esperanza. La Iglesia está cercana al pueblo, orando y caminando con tantos actores anónimos que cuidan de nosotros para que la vida siga. Y bueno, también se refiere a esto, cambios profundos en el país. Los obispos no dudan en afirmar que necesitan empeñarse en una Bolivia con un sistema educativo que priorice la búsqueda de la verdad en sus niños y jóvenes, la formación de una conciencia moral honesta que les capacite para ser profesionales con excelencia, y añaden: seguiremos trabajando desde los colegios de convenio y privados de la Iglesia en una educación que busque calidad y contribuya al futuro de las jóvenes generaciones y a la construcción de un país en progreso y justicia. Y se refieren también a esto, justicia social. También ponen de manifiesto que se enfrentan a tiempos difíciles tanto en el mundo entero como en Latinoamérica y naturalmente en Bolivia. Por esta razón afirman que este no es el tiempo del egoísmo, porque el desafío que enfrentamos nos debe unir a todos y no hacer acepción de personas. Vemos con dolor y preocupación que los que han sufrido las graves consecuencias económicas de la pandemia han sido los más débiles, vulnerables y menos protegidos. Tenemos que luchar juntos para que las políticas de Estado logren la inclusión social de la población, trabajo digno para todos y atención a los más pobres, todo esto centrado en la justicia social. Necesitamos imperiosamente que la política y la economía en diálogo se coloquen decididamente al servicio de la vida, especialmente de la vida humana, con líderes que impulsen un proceso de verdadero desarrollo aprovechando lo que tenemos. Y cierran con esto: vivir este tiempo con esperanza. Destacan además que en este último tiempo han vivido situaciones muy dolorosas con un futuro amenazado por la crisis económica, la falta de empleo, las heridas sociales que aún no sanan y la polarización en su sociedad. Un panorama incierto que nos pone frente a temores y desconciertos. Es necesario que miremos nuestro futuro con esperanza. Por esta razón afirman que en situaciones de dolor y sufrimiento Dios pide algo a cada uno. Y recuerden las palabras del Papa Francisco, que les decía: aunque en el corazón hayas sepultado la esperanza, no te rindas, Dios es más grande. La oscuridad y la muerte no tienen la última palabra. Ánimo, con Dios nada está perdido. Este es el mensaje que mandaron al pueblo boliviano. Sin embargo, pues se choca con esto que en política en realidad se está viviendo en Bolivia. Se niega el salvoconducto a exfuncionarios en Embajada de México. El gobierno de facto de Yanine Áñez negó definitivamente este salvoconducto a los exfuncionarios del movimiento al socialismo asilados en la Embajada de México tras el golpe de Estado contra Evo Morales en 2019. El viceministro de Coordinación Gubernamental, Israel Alanoca, declaró a la emisora local Radio Fides que la resolución aprobada la víspera por los diputados pidiendo la autorización carece de efecto jurídico y no es vinculante hacia el Poder Ejecutivo. La bancada del MAS en la Cámara de Diputados de Bolivia sancionó un proyecto de ley para otorgar salvoconductos a los 7 asilados, entre ellos el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana. El legislador Gonzalo Aguilar, del movimiento político afín a Morales, reiteró que las acusaciones contra ellos están basadas en la persecución política y no tienen pruebas. Varios de los funcionarios recibieron órdenes de aprehensión bajo supuestos cargos de sedición, financiamiento a actividades ilícitas e incitación pública a delinquir. Y mientras tanto, el diario estadounidense The New York Times destacó esto que resulta muy interesante: Bolivia y el coronavirus, la tasa de mortalidad al alza durante la crisis política. El país estaba sumido en la agitación política cuando llegó la pandemia. La respuesta fue caótica y el aumento de fallecimientos que siguió fue uno de los peores del mundo, según un análisis de este diario estadounidense. Y vaya que hay algunas cosas que vale la pena
destacar, moría tanta gente que las cifras del gobierno no podían ser correctas. Las llamadas para recoger los cuerpos inundaban la oficina forense en Bolivia. En julio los agentes recogían hasta 150 cuerpos por día, 15 veces más de lo normal, dijo Andrés Flores, jefe forense del país. La demanda en su oficina sugería que el recuento oficial de los fallecimientos de la COVID-19, ahora poco más de 4.300, era muy bajo, dijo Flores, pero con las pruebas limitadas y una crisis política que desgarra al país, las vidas adicionales que se han perdido en su gran mayoría no se reconocen. Las nuevas cifras de mortalidad revisadas por el Times sugieren que el número real de muertes durante el brote es casi 5 veces mayor que la cifra oficial, lo que indica que Bolivia ha sufrido una de las peores epidemias del mundo. El extraordinario aumento de la mortalidad, ajustado en función de su población, es más del doble que el de Estados Unidos y muy superior a los niveles de Italia, España y el Reino Unido. Desde junio han fallecido unas 20.000 personas más que en años anteriores, según un análisis del Times de los datos del Registro Civil de Bolivia, una cifra enorme en un país de solo unos 11 millones de habitantes. El seguimiento de las muertes por todas las causas da una imagen más exacta del verdadero número de víctimas de la pandemia, según los demógrafos, porque no depende de la realización de pruebas, que ha sido muy limitada en Bolivia. Las cifras de mortalidad incluyen a las personas que pueden haber muerto por la COVID-19 y por otras causas porque no pudieron recibir atención médica. Es una situación muy cruel la que nos toca vivir, dijo Flores, quien dirige el Instituto de Investigaciones Forenses. Nos hemos quedado desnudos frente a esto. Con un sistema de salud precario, un gobierno descentralizado y una infraestructura deficiente, Bolivia tuvo problemas para contener enfermedades infecciosas como el dengue, incluso antes de que llegara el coronavirus, dijo Virgilio Prieto, jefe de epidemiología del ministro de Salud de Bolivia, pero su capacidad de respuesta fue socavada por unas elecciones impugnadas que llevaron a la destitución en noviembre del socialista Evo Morales, el entonces presidente. Una presidenta interina, la conservadora Yanine Áñez, asumió el cargo con la promesa de gobernar hasta que se celebraran elecciones. Desde entonces, Áñez anunció su candidatura al cargo y pidió a la Junta Electoral que posponga la nueva votación, diciendo que la pandemia hacía que fuera inseguro para la población ir a las urnas. La reprogramación de la votación de mayo a octubre ha enfurecido a los grupos de oposición, que lo ven como un intento de la presidenta provisional de aferrarse al poder. No se le reconoce como una líder legítima, lo que hace extremadamente difícil coordinar la respuesta compleja que la pandemia requiere, dijo Santiago Aria, experto en Bolivia del Dickinson College en Pensilvania. La decisión de Áñez de presentarse a la presidencia contrarió a los legisladores de oposición y a los funcionarios regionales de los que dependían para movilizar los recursos de atención a la salud, dijo Aria, lo que dio lugar a un esfuerzo desorganizado e ineficaz. Su respuesta también se vio empantanada por escándalos de corrupción, entre ellos la detención de su ministro en salud en mayo, después de que los investigadores lo acusaran de utilizar el dinero de donantes internacionales para comprar ventiladores para hospitales al doble costo real. Áñez defendió su manejo del brote al decir que la decisión de llevar rápidamente a cabo un aislamiento había prevenido la pérdida de incluso más vidas. También culpó al partido de Morales por su mal manejo del sistema de salud en sus 14 años en el poder y por bloquear sus planes de aumentar el gasto público durante la pandemia. Hemos hecho en 3 meses más de lo que se ha hecho en la historia de salud de nuestro país, escribió en Twitter este mes Yanine Áñez. Así está el panorama en Bolivia, bastante complicado, complejo, una crisis sanitaria provocada por esta pandemia COVID-19 y una crisis política detonada por este asunto del proceso electoral para elegir al próximo presidente boliviano. En medio de todo esto, se agrava todavía la situación para Bolivia con la crisis económica generada por la propia crisis sanitaria. Un panorama bastante complejo para el país suramericano, en donde los grupos políticos antagónicos no logran tomar un acuerdo político real para beneficio de Bolivia, porque a pesar de este intento de acuerdo, que fue parcial, luego de los bloqueos y protestas de los grupos afines a Evo Morales por la postergación de las elecciones, continúa la política de persecución contra líderes indígenas, líderes
sindicalistas del movimiento al socialismo. En fin, una situación bastante complicada. Ojalá nos des tu punto de vista, tu opinión es importante. Hasta la próxima.